Bueno, buenas noches chicos. Como les había prometido, pues les voy a subir este material de apoyo para que puedan solucionar la guía número 2 de trabajo en casa, que es la parte de expresiones algebraicas, ¿listo? Entonces, para abordar este tema, necesitamos pues tener en cuenta dos cosas. Primero, que en las matemáticas normales que nosotros veníamos trabajando, se hablaban y se operaban solamente números, ¿sí? Lo que es uno, 2, 3, 4, números naturales, números reales, números enteros, números irracionales, números racionales, y pues se operaban entre ellos, ¿no? Y generalmente pues nos daba un resultado que era un número, ¿sí? Pero dentro de estas operaciones siempre sabíamos cuál era el valor del número. Lo que nos va a permitir el lenguaje algebraico es conocer o trabajar con operaciones donde no se va a conocer alguno de los números. ¿Listo? Un ejemplo, si antes sumamos papas con papas, el lenguaje algebraico también nos va a permitir ahora sumar papas con tomates y cebollas y sacar otros resultados distintos. Resultados que pueden que nos den valores que no vamos a conocer. ¿Sí? Ahora, es importante tener en cuenta que la expresión algebraica tiene varias partes. Una parte numérica y una parte que va a ser con letras. ¿Listo? Entonces, hagamos este imaginario. Imagínense un canguro, ¿sí? Una mamá canguro, con su bolsita y todo. ¿Listo? La mamá canguro, dentro de una expresión algebraica, imaginándonos el caso, la mamá canguro va a ser un numerito, ¿sí? Y lo que tenga en la bolsita, o sea, el bebé canguro, va a ser la letrica, ¿sí? No sabemos cuántos bebés canguros hay en la bolsita, ¿sí? Ni cómo es ese bebé canguro, pero sabemos que hay un bebé canguro. ¿Listo? Entonces ese bebé canguro va a representar a la letra. Ahora, esos dos siempre van a ir unidos, ¿sí? Generalmente ellos siempre van a estar ahí, junticos, el número y la letrica. Entonces, ese tipo de unión se llama expresión algebraica, que nos va a permitir trabajar con ese conjunto de entre letras y números y poder operar las operaciones básicas, lo que son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. ¿Listo? Perfecto. Entonces veamos este ejemplo que nos plantean aquí. Dice, extraemos 3 bolas de una vasija que contiene X bolas. Entonces, como les decía, en este caso las expresiones algebraicas nos van a permitir trabajar con incógnitas. ¿Qué son una incógnita? Algo que no conocemos, ¿verdad? En este caso lo que no conocemos de este problema va a ser la cantidad de bolas que están en esa vasija. Entonces, ¿qué más nos dice? Dice, la expresión algebraica que da el número de bolas que quedan en la vasija va a ser que X, donde X no sabíamos qué es porque no nos está diciendo el problema. En este caso, en este problema, la incógnita sería X, ¿sí? La letra, ¿listo? Menos 3, que sería la cantidad de bolas que sacamos de esa vasija, ¿sí? Esto sería una expresión algebraica, chicos, porque nos está definiendo un problema. Entonces, como pueden ver en la definición de acá, nos dice que es una combinación de letras, números y signos de operaciones. ¿Listo? Eso hasta ahí. Entonces, sigamos revisando abajo. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Un coche da 3 vueltas a un circuito de longitud L kilómetros. No sabemos qué tan largo es ese circuito, ¿sí? Entonces, si no sabemos qué tan largo es, tenemos que colocarle un valor o algo que lo represente. En este caso va a ser una incógnita que va a ser una letra. En el caso de este problema va a ser la letra L, que nos va a representar la longitud de todo este recorrido que no conocemos. Listo, una cierta cantidad L en kilómetros. La expresión algebraica que indica el espacio que recorre el cochecito es de 3L, ¿sí? Porque le está dando 3 vueltas a esta longitud que no conocemos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo podemos escribir una expresión algebraica? Pues hay que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a tener en cuenta este ejemplito que nos ponen acá, ¿sí? Nos dicen 3 por x a la 2. Entonces, como les decía, lo del cangurito, el 3 va a ser ¿qué? Va a representar a la mamá canguro. X al cuadrado, ¿sí? Recuerden las propiedades de las potencias. Al cuadrado es que se está multiplicando por sí mismo esta incógnita o esa letrica. Va a representar toda esta partecita
literal va a representar lo que es el bebé canguro, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con expresiones algebraicas, vamos a tratar de omitir a reemplazar la operación de multiplicación de una X a un punto, ¿sí? Para que quede como inferido de que se está haciendo una multiplicación. Es decir, que si nosotros tenemos 3x al cuadrado, es como si estuviéramos diciendo que estamos multiplicando 3 veces una variable, una incógnita, ¿sí? Algo que se desconoce, como el ejemplo que les decía aquí, de la L. Tenemos 3, que va a ser el numerito, que está multiplicando a esa L que no conocemos, que era la longitud de toda esta pista, ¿cierto? No colocamos la X, porque como vamos a trabajar en álgebra o la parte de expresiones algebraicas con letras, podemos confundirnos, ¿sí? Pensando que X también es otra letra y que es otra incógnita, y la idea no es eso. Por eso para esta parte se cambió del símbolo de la multiplicación de una X a un punto, ¿sí? Y cuando el numerito está acompañando a una letra, se dejan junticos, no se coloca nada, ¿sí? Se dejan solitos. ¿Listo, chicos? Ahora, hay momentos donde no se coloca el numerito que le acompaña a la letra, que solamente cuando está acompañada por un número 1, ¿sí? Inferidamente sabemos que está el 1 ahí, pero no lo vamos a colocar. Es decir, nuestro canguro, nuestra mamá canguro que representa los numeritos, vamos a decir que tiene superpoderes y se vuelve invisible. ¿Listo? Es decir, está ahí, pero no la vemos. Y sigue acompañando al bebé canguro, que va a ser la parte de la letrica con su exponente, ¿listo? La parte de la letrica con su exponente siempre va a representar a nuestro cangurito. Y la unión de las dos, repito, va a ser una expresión algebraica. Ahora, hasta ahí espero que vaya todo claro, chicos. De igual manera, pues, ustedes me pueden escribir si tienen algunas dudas, pueden repetir el video para que puedan reforzar, ¿listo? Ahora vamos a mirar cómo podemos traducir enunciados o traducir algún problema con expresiones algebraicas, ¿listo? Entonces veamos. Se puede representar la suma de dos números como x más y el triple de la suma de dos números como 3x más y. Listo, acá hay algo importante esto que nos dicen acá, chicos, ¿sí? Este 3, como ven, no tiene una multiplicación acá en el medio con ese paréntesis, pero nosotros asumimos que hay una multiplicación, ¿sí? Como decimos, como necesitamos reducir la cantidad de letras y la cantidad de simbolitos que se colocan dentro de una operación, cuando haya un paréntesis con un numerito adelante, eso significa que hay una multiplicación. Eso es muy importante, chicos, y más importante todavía cuando ustedes tienen un signo ahí, ¿sí? Que generalmente, digamos, imaginen que acá en vez del 3 hay un negativo. Eso quiere decir que ahí está el menos y acompañado de un 1. Como les decía, generalmente el 1 no se coloca, pero uno sabe que está ahí, ¿sí? Y cuando hay un menos, eso quiere decir que hay un menos 1. El 1 no se coloca, pero sabemos que está ahí. ¿Listo, chicos? Eso es muy importante. Veamos el ejemplo entonces acá que nos plantean. Si Juan tiene X libros y Ana tiene el doble de los libros que tiene Juan, más 5, se puede expresar el número de libros que tiene Ana como que. Listo, veamos. Entonces nos dice que es 2x más 5. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que Ana tiene el doble de la cantidad de libros que tiene Juan. ¿Cuántos libros tiene Juan? No sabemos. X libros, ¿sí? Una letrica, una incógnita. Nuestro bebé canguro, X libros, no sabemos, puede ser cualquiera. Pero sabemos que Ana siempre va a tener el doble de esa cantidad que él tiene Juan, más 5 libros, ¿sí? Entonces pongamos un ejemplo, que digamos Juan tiene 2 libros. Entonces, si Juan tiene 2 libros, la X va a reemplazar ese 2. Entonces, si la X reemplaza ese 2, ¿cuánto nos daría ahí? Si Juan tiene 2 libros, multiplicamos, recuerden que cuando está acá juntico es como si hubiera una multiplicación ahí metidita sin que se vea, sería 2 por 2, que sería 4, más 5 libros, que serían ¿cuántos? 9 libros, ¿cierto? Entonces en este caso la solución para este ejemplo sería 9 libros si planteamos que la X es igual a 2, ¿sí?
Por eso les decía, la X o la letra que nosotros coloquemos en cualquier problema, en cualquier expresión algebraica, nos puede tomar cualquier valor, ¿sí? Esa es la versatilidad o la facilidad que nos dan las expresiones algebraicas, que podemos manejar incógnitas que pueden ser cualquier número. ¿Listo? Entonces veamos ahora este siguiente ejemplo. Si el precio de un lápiz es X euros y el de un bolígrafo Y euros, ¿sí? Ya vemos que hay otra letrica, pero no se me confundan, igual sigue siendo una incógnita, sigue siendo un bebé canguro, pero nos le colocamos otra letrica porque nos está hablando del bolígrafo. No podemos decir X también lápiz porque X está representando a los lápices, ¿sí? Una cierta cantidad de lápices. Y Y está representando a los bolígrafos, por eso colocamos letras distintas, ¿cierto? No podríamos hablar de las mismas letras, sino estaríamos hablando del mismo objeto, ¿sí? El lápiz, ¿sí? O el bolígrafo. Eso es muy importante, chicos, no se vayan a confundir con las letras. Ahora, el precio de 5 lápices y 3 bolígrafos se puede expresar como ¿qué? Como 5x, porque nos decía que tenemos 5 lápices, o sea 5x. Si se dan cuenta que la x nos está representando el lápiz, entonces ya vemos que la x puede representar números, pero también puede representar un objeto dentro de un problema, ¿sí? Es muy importante, chicos. Y 3 bolígrafos, ¿sí? Entonces la totalidad de precio es multiplicar cuánto vale cada lápiz, ¿sí? Que sería esa x, y cuánto vale cada bolígrafo, ¿sí? Entonces por eso nos colocan acá en la imagen X euros vale el lápiz y Y euros vale el bolígrafo, ¿sí? Son distintas letras porque son distintos objetos, son distintos precios. ¿Listo? Esa es a grandes rasgos la idea de poder traducir un problema en una expresión algebraica. ¿Listo, chicos? Bueno, ahora, como les decía, esta letra puede tomar cualquier número, el número que tal vez el problema nos indique cuál quiere darle, ¿sí? Entonces a eso se le va a llamar valor numérico. Entonces veamos un ejemplo sencillo. El valor numérico de 3x a la 3 menos 5x al cuadrado para una x que va a ser igual a 2, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que esta x que nos está diciendo que es igual a 2, la vamos a reemplazar donde estén todas las x en nuestra expresión algebraica. ¿Listo? Eso es importantísimo, chicos, no se vayan a confundir. Lo que nos dice el problema es que todas las x nos van a representar en este caso el valor de 2. A diferencia del ejemplo anterior, acá no nos daban un valor, pero en este caso sí, nos están diciendo que esa x ya vale 2. ¿Listo? Entonces los canguritos bebés que están en la bolsa de la mamá canguro, que es el numerito, va a ser 2. Listo, entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a reemplazar acá en la x el por 2 y acá en esta otra x por 2. Importante, chicos, esa x se reemplaza por ese 2, pero sigue manteniendo su exponente, es decir, ese 3 que la está elevando en potencia, ¿sí? No me vayan a quitar toda la x y el 3 por el 2, no, solamente reemplaza a la letrica, ¿sí? Y se opera de la misma manera, se hace la operación de la potencia, tanto acá en este 3 como en este 2, se multiplica este número por este numerito de aquí, ¿sí? Y se hace la resta. ¿Listo, chicos? Entonces acá no lo están operando. Acá ya están haciendo toda la operación. Entonces en 3 colocamos punticos, ya no colocamos la x porque necesitamos reducir, ¿sí? Acá 2 por 3 veces 2, acá lo están multiplicando, ¿sí? Acá también están multiplicando y nos dan el resultado al final, que es 4. Esto hacen toda la operación, la multiplicación, la resta y nos da 4, ¿sí? Entonces cuando ya nos dan el valor numérico de la variable de nuestro bebé canguro, de nuestra incógnita, ya esa expresión algebraica se nos va a convertir en un número que sí vamos a conocer. Entonces en ese punto ya deja de ser expresión algebraica. ¿Listo? Ya se vuelve un número normal. ¿Listo, chicos? Entonces veamos esta definición. El valor numérico de una expresión algebraica es el número que se obtiene al sustituir las letras por números y realizar las operaciones indicadas.
como les expliqué aquí, chicos, es reemplazamos el x por el 2 y realizamos las operaciones que hayan ahí. ¿Listo? Como comúnmente lo hacíamos. Listo, chicos. Ahora, espero que hasta este momento vayan claros. Recuerden, puede volver el video, puede revisar, puede mirar a ver qué partecita se quedó y poder volver a repetir esto. ¿Listo? Entonces, vamos a entrar a la parte de que las expresiones algebraicas se pueden clasificar dependiendo cómo estén elaboradas, ¿sí? Y eso ¿qué características puede tener esa expresión algebraica? Entonces vamos a hablar de algo que se llama monomio. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el monomio, chicos? El monomio es como un cangurito, una sola mamá canguro con su letrica, con su bebé canguro, ¿sí? Entonces, como les decía, la mamá canguro para un monomio, para una sola expresión, es una expresión algebraica solita, sin operaciones, sin nada acá más, no sé qué, nada, solita. Solo un término, una mamá canguro con su bebé se va a llamar un monomio. ¿Listo? Entonces, ¿qué características va a tener ese monomio? Va a tener una parte que es coeficiente, ¿sí? O sea, el valor numérico, es decir, la mamá canguro, ¿sí? Multiplicado por una parte literal que va a estar acompañada de generalmente un exponente, ¿sí? Esa parte literal va a ser la letrica, va a ser nuestro bebé canguro. ¿Listo? Entonces, esa unión, tanto del valor numérico o el coeficiente con la parte literal, se va a llamar monomio. ¿Listo? Y cuando nosotros vamos a operar, vamos a tener operaciones entre monomios, ¿sí? Cuando hacemos sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, vamos a ver que se coloca más de una expresión de estas, ¿sí? Cuando hay más de una expresión de estas se presentan las operaciones entre los monomios. ¿Listo, chicos? Ahora, hay algo que se llama binomio, algo que se llama trinomio y algo que se llama polinomio. ¿Listo? El binomio, chicos, binomio es tener dos monomios, ¿sí? La suma de dos monomios. Un ejemplo, podemos devolvernos por acá. A ver, yo les digo dónde. Esto, 5x más 3y. Eso sería un binomio. ¿Listo, chicos? Un trinomio, ¿qué sería? Tener tres expresiones algebraicas, ¿sí? Tres numeritos que se estén sumando. Entonces, toda la expresión algebraica, chicos, recuerden que va a ser el canguro, ¿sí? Toda esta expresión algebraica va a ser el canguro, o sea, la mamá canguro con su bolsita y el bebé canguro. Eso va a ser una expresión algebraica, un monomio, ¿sí? Podemos encontrar a veces que haya una letrica, una X acompañada con una Y, ¿sí? Pero se están multiplicando, es decir, que hay un bebé canguro con un bebé canguro pero más grande, tal vez con otras características, pero sigue estando en la bolsita de la mamá canguro. Entonces ahí decimos que esas dos partes literales, tanto la X como la Y el numerito, o sea la mamá canguro, es un monomio. Vuelvo a repetir para que quede un poquito más claro. Decíamos que el monomio es una parte, está compuesto por ¿qué? Por un coeficiente, o sea un numerito, ¿sí? Que es una mamá canguro, que está multiplicando, ¿sí? Que está acompañando una parte literal, una letra. Entonces esa letra puede ser X, pero esa X también puede estar acompañada con una Y. Digamos que acá puedo colocar una Y, ¿sí? Si hubiera una Y. Entonces, si estuviera acompañado de más letras, eso sería igual un monomio. ¿Listo, chicos? Si están en una sola multiplicación. Si ya hay algo que se le agregue o se le quite, digamos, suma o resta de otra expresión algebraica, ahí ya cambia la cosa. Ya no sería un monomio, ya sería tal vez un binomio, o un trinomio, o un polinomio. ¿Listo, chicos? ¿A qué quiero llegar? A que podemos encontrar más adelante tal vez expresiones algebraicas que no solamente están acompañadas con una letrica, pero eso no quiere decir que no sean un monomio. ¿Listo? Eso es importante. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, chicos, vamos a ver cómo se pueden sumar y restar los monomios. Entonces, lo primero que tenemos que observar es que tengan la misma parte literal, es decir, que el cangurito dentro de la mamá canguro sea igual,
¿sí? Que sea por el momento igual. Eso es decir, que los monomios sean semejantes. No vamos a tener en cuenta el numerito, ¿sí? La parte del coeficiente, solamente la parte literal. Lo que nos interesa solamente son fijarnos en la parte literal. ¿Listo? Entonces veamos el ejemplo. Tenemos 12x a la 3 más 4x a la 3. Eso va a ser igual a ¿qué? Entonces sumamos los numeritos, ¿sí? Sumamos las mamás canguro, podríamos decirlo así, y nos da ¿cuánto? 16, ¿cierto? Y colocamos la misma letrica, ¿sí? X a la 3. ¿Qué estamos haciendo ahí nosotros, chicos? Hagan de cuenta, estamos colocando una cierta cantidad de canguritos en una sola bolsa, ¿sí? X nos representa, acuérdense que el cangurito, pero para poder sumarlos tienen que ser iguales. En este caso, ¿listo? En este caso, vamos a ver más adelante que pueda operar de otra forma distinta para que sean cuando sean distintos. Pero en este caso, chicos, tienen que ser la base igual, es decir, la letra, la incógnita, tiene que ser igualita, ¿sí ven? Para la resta es exactamente igual, chicos. Tenemos acompañados a las letricas por el coeficiente, o sea, el numerito. Recuerden que acá en la mitad del numerito y la letra hay una multiplicación, no se les vaya a olvidar, chicos. Se restan los números, los numeritos que están acompañando a la letra y se coloca la letra que se repite, ¿sí ven? Siempre se coloca la misma letra, porque es lo que nosotros realmente estamos sumando o restando. ¿Listo? Eso nos traduce a que los monomios tienen que ser semejantes, como decía acá. Mira, para sumar o restar monomios semejantes se suman o se restan los coeficientes, ¿sí? Los coeficientes, acuérdense que son los numeritos, y se deja la misma parte literal, es decir, se deja la misma letra. ¿Listo, chicos? Eso es para la parte de las sumas. Veamos acá este ejemplito antes de pasar a la parte de la multiplicación, a ver qué nos dice. En un jardín hay X flores rojas y el doble de flores blancas más 5, es decir, 2x más 5 flores blancas. Podemos sumar algebraicamente la suma de flores que hay en el jardín como que x más 2x más 5 es igual a ¿qué? A 3x. ¿Por qué 3x, chicos? Porque estamos hablando de esta x que nos está hablando de las flores, ¿eh? La suma de flores, en este problema, las flores le están hablando como x, ¿sí? Como x. Entonces x van a representar las flores. Nuestra incógnita ahí va a ser las flores. Entonces, ¿qué están haciendo acá? Están sumando la cantidad de flores, teniendo en cuenta que x va a ser las flores, ¿no? Entonces nos dice que x, que va a ser una flor, más 2x, que va a ser otra flor, va a ser igual a 3x. ¿Sí? Esa va a ser una parte de la expresión algebraica. Entonces, esta partecita, chicos, va a ser un monomio. ¿Sí? Un monomio. Esa sería una expresión algebraica de un monomio. ¿Listo? En ocasiones vamos a encontrar una expresión algebraica que tenga una parte de un monomio que es 3x, ¿sí? Un monomio siempre está definido como una parte literal y una parte que tenga un numerito. Pero en este caso vemos que hay un 5 solito, ¿sí? Está solo es el 5. Entonces, ¿ese 5 sería un monomio? No, no sería un monomio, chicos. Sería una parte de un número independiente, ¿sí? Se llama número independiente. Pero hace parte de la expresión algebraica que define nuestro problema, ¿sí? Espero ser claro con esto. Es decir, toda esta expresión nos habla de lo que nos plantea el problema, ¿sí? Esa sería la expresión algebraica. ¿Listo? La expresión algebraica que nos define todo esto. Dentro de esa expresión algebraica tenemos un monomio que es 3x, ¿sí? Pero a ese 3x se le está sumando ¿qué? Un 5 que no tiene ninguna letra, ¿sí? Ese 5 entonces sería un número independiente, ¿sí? No sería un monomio ni nada de eso, ni polinomio ni binomio, nada de eso. Sería solamente una expresión algebraica que tiene un monomio y un número independiente. ¿Listo, chicos? Espero que sea claro en eso. Igual cualquier cosa me escriben. Listo. Entonces revisemos ahora la parte del producto o la multiplicación. Entonces, ¿qué nos dice aquí el enunciado?
Para multiplicar dos monomios se multiplican los coeficientes y se multiplican las partes literales. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver algo importante. Como ven, acá tenemos dos monomios. Este de aquí y este de aquí. ¿Listo? Dos monomios. ¿Sí? Acuérdense. Una parte que es el coeficiente numerito y la parte literal que es la eléctrica. Pero en la parte de multiplicación o producto no necesariamente van a tener el mismo exponente. A diferencia de arriba, si se dan cuenta. ¿Sí? Acá sí tenía el mismo exponente porque necesitábamos que fueran semejantes. ¿Sí? Se parecieran, fueran iguales. Pero acá no hay necesidad. El exponente puede ser distinto. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿cómo podemos hacer esa multiplicación? Multiplicamos la parte del coeficiente, la parte del numerito. ¿Sí? O sea, 8 por 5, ¿cuánto nos da? 40. ¿Sí? Listo. Ya tenemos la primera parte. Y vamos a operar las letricas. Vamos a multiplicar las letras, pero tenemos que tener en cuenta en esta parte las propiedades de la potenciación. Cuando nosotros multiplicamos dos números que tengan un exponente distinto, ¿qué hacemos con eso? Se suman, ¿sí? Se suman los exponentes, se suma el numerito que tenga arriba la letra, ¿sí? Igual que cuando estamos operando en números normales. Se suman estos numeritos. Por eso nos da 7 acá al final. Si se dan cuenta, se suman los exponentes. Y este sería el resultado, chicos, de esa multiplicación. ¿De qué? De monomios. Si se dan cuenta, tenemos dos monomios, se multiplican la parte del numerito, o sea el coeficiente, y se multiplica la parte literal, sumando los exponentes. Eso sería, chicos. ¿Listo? Podemos también hacer, por otra parte, multiplicar un numerito solito, ¿sí? Como lo tenemos en este ejemplo, un número solo por una expresión algebraica o un monomio, ¿sí? En este caso un monomio. Multiplicamos el numerito solito por un monomio. Entonces, ¿qué hacemos? Igual que arriba, multiplicamos, ¿qué es? La parte de los coeficientes solito, entonces 2 por 10, ¿cuánto nos da? 20. Y dejamos la letra solita porque no hay otra letra que esté multiplicando a esta eléctrica, ¿sí? Es decir, se está multiplicando número con número, letra con letra. ¿Listo? Eso es importante. No me vayan a confundir una cosa con la otra. ¿Listo, chicos? Ahora, veamos este ejemplo que nos dice, como una aplicación de esto. Observa las dimensiones del rectángulo de la siguiente figura. Entonces, nos están dando que es 2x de altura y 3x de base, ¿sí? Entonces, acuérdense que la x puede tomar cualquier número, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos expresar el área de este rectángulo, esta figura geométrica? Entonces, ¿cómo lo expresan aquí? Nos dice que es 3x por 2x, ¿sí? Entonces, como es base por altura, entonces hacen esa operación. 3x, que sería la base, por la altura, que es 2x. Entonces, ¿cuánto sería? Multiplican la parte de los coeficientes o los numeritos, que les da 6, y multiplican las letras, es decir, suman su exponente. Entonces recuerden, chicos, cuando una letra o un número no tiene un exponente arriba, generalmente se dice que el exponente es 1, ¿sí? Por eso es que le colocan el 2 acá. El 2 no sale de la nada. Entonces acá está x solita, no tiene ninguna potencia, ninguna exponente. Pero se infiere que cuando no se coloca está un 1 ahí arribita. ¿Listo? No se les vaya a olvidar eso, chicos. Entonces, por eso nos da al final x al cuadrado o x2. ¿Listo? Listo, perfecto, chicos. Por último, entonces quiero abordar la parte de la división de los monomios. Entonces ya hablamos de las sumas, que tienen que tener la misma parte literal, ¿sí? Con su exponente y todo. La multiplicación, que tienen que multiplicarse primero los números, después las letras, donde las letras se suman los exponentes, ¿sí? La parte de la potencia, y pues la resta sería igual que la suma, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y ahora vamos a la parte de lo que son las divisiones, ¿sí? Ahora, se va a trabajar de la misma manera de la ley de los exponentes cuando trabajamos números normales, ¿sí?
Entonces, si tenemos acá está esta letrica A y está la letrica X arriba, ¿sí? Elevado a la M, acuérdense que no se me confundan elevado a la M. M es cualquier número, ¿sí? Cualquier número. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a dividir la parte que tengan igual, ¿sí? Digamos, si estas dos letricas son iguales, solamente vamos a poder dividir esas dos letricas. Vuelvo y repito, o lo explico de una manera más clara. Hagan de cuenta que esto es un monomio. La letra A me va a representar el número, ¿sí? Eso puede ser cualquier número, pero esa letra A me representa un número, ¿listo? La X es nuestra parte literal, ¿sí? Como lo mismo que hablábamos en esta parte, ¿sí? La parte literal. Y abajo que tenemos B es otro número, cualquiera, el que sea. Y X es la parte literal, ¿sí? Tienen distintas, eso se llaman, ¿cómo es que se me corrió el champú? Eso se llama los exponentes, qué pena, chicos. Tienen distintos exponentes. Entonces, lo que se va a hacer es que se van a dividir los numeritos que tengamos acá, ¿sí? Se dividen esos números, por eso acá me los colocan como una fracción, ¿sí? Una división, A dividido B, y la letrica, ¿sí? La parte literal, se va a restar su exponente, el que tengan, ¿sí? El que tengan ahí. Se resta el exponente y así nos queda el resultado. Entonces veamos este ejemplo que nos plantean acá, chicos. Nos colocan 8x a la 17. No se me asusten porque hay 17, no, eso no tiene nada que ver. Recuerden que vamos a hacer una resta ahorita de exponentes. Y abajo, ¿qué tenemos? 24x a la 12. Entonces, ¿qué nos dice la división de monomios? Coja los numeritos y los divide. Entonces, me los cogieron acá y me los dividieron. 8 dividido 24, listo, ya llevamos la primera parte. Ahora, coja las letricas, ¿sí? Como son iguales, colocamos la misma letrica, no son distintas letricas, colocamos la letrica, ¿sí? Y vamos a restar los exponentes de cada una, ¿sí? La de arriba menos la de abajo, chicos, ¿sí ven? M dividido N, la de arriba menos la de abajo. 17 menos 15. ¿Listo, chicos? Porque no es muy distinto si tenemos 15 menos 17 o menos 15 más 17, ¿sí? Dan números distintos. Entonces no se me vayan a confundir ahí. ¿Listo? El de arriba menos el de abajo. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos daría eso? Entonces, acá, octava de 8 va a ser 1 y octava de 24 va a ser 3. O sea, un número que multiplicado me dé 8. 1, un número multiplicado que me dé 24, 3. Listo. La resta de esto, ¿cuánto me dio, chicos? 17 menos 15. ¿Cuánto me da eso? Acá me daría 2. Entonces acá hay un error, ¿sí ven? No es 5, sino es 2. Entonces nos vayan a confundir con ese 5 de ahí. ¿Listo? Perfecto. Entonces veamos otro ejemplo. Cuando tenemos un polinomio, chicos. Entonces, ¿qué es un polinomio? Cuando tenemos una unión, ¿sí? Una suma, una resta de varios monomios, ¿sí? Si tenemos en este ejemplo, veamos en este ejemplo de acá, chicos. Tenemos varios monomios, ¿sí? Monomios de distinto exponente. Cuando tenemos una cantidad de monomios sumándose de esa característica específica, ¿sí? Que son de distinto exponente, ¿sí? distinta parte literal, por eso acá nos dicen que es A más B más C, porque son números distintos, expresiones distintas, monomios distintos, sumándose o restándose, se va a decir que eso es un polinomio. ¿Listo? Cuando son más de 3 expresiones, ¿sí? Acá se puede decir más de una expresión, porque una expresión sería un monomio. Después de ahí para allá, todos son polinomios, ¿listo? Poli, que son varios, son muchos. Y nomio, que son una expresión como estas. ¿Listo? Ahora,
Cuando tenemos un polinomio dividido entre un monomio, ¿sí? Un monomio. ¿Listo? Un polinomio ya expliqué qué era. Un monomio, pues una expresión algebraica. La x solita, profe, pero la x solita no tiene un numerito que lo acompaña ni un exponente. Si lo tiene, acuérdense que el 1 nosotros no lo colocamos. La mamá canguro es invisible, no está ahí, pero sabemos que existe. Igual ¿cómo se llama? Se me olvida, hombre. Eso se llama el exponente, la potencia. No está ahí, pero sabemos que existe, ¿sí? Sabemos que es 1. Generalmente cuando se habla de un 1 que acompaña a una variable, a una incógnita como x, no se coloca, ¿sí? O como x, y, z. Acuérdense que puede ser cualquier letra, no se vayan a confundir que si le colocan una y ya no pueden hacer el ejercicio. Dentro de una expresión algebraica puede ser cualquier letra a la que le coloquen, ¿listo? Entonces, cuando tenemos una expresión algebraica como esta, en este caso, ¿sí? Dividiendo los demás, ¿qué vamos a hacer? Vamos a distribuir ese monomio, ¿sí? En cada uno de los monomios de arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Cogen este monomio 5x a la 4, que era el primero que estaba acá, lo dividen en ¿qué? En x, que x también es un monomio, como ya les había explicado. Cogen x a la 3, también lo dividen entre el monomio de abajo. Y 3x, también lo dividen entre el monomio de abajo. Listo, entonces ¿qué van a hacer? Cogen el numerito, los numeritos que estén acompañando a cada uno de los monomios. A x a la 4, ¿quién nos está acompañando? El 5, listo. El 5 va a ser dividido entre el número que esté acompañando al de abajo. ¿Cuál es el numerito? El 1. Acuérdense que no está, pero existe. Entonces 5 dividido 1, ¿cuánto es? Pues 5, porque no tenemos en quién más repartir eso. Entonces queda 5, ¿sí? Así como lo tenemos acá. ¿Qué pasa con la parte literal? Como habíamos dicho, restamos los exponentes. Entonces el de arriba menos el de abajo. 4 menos 1. Acuérdense que acá hay un unito. No está, pero existe. Cuando está solito la x o la letra que esté ahí abajo. Entonces sería 4 menos 1 sería 3. Y ya tenemos el primer resultado. ¿Menos qué? Menos x a la 3 sobre x. Dividimos el numerito que acompaña a la x a la 3 y a la x. X a la 3, ¿quién lo acompaña? El 1. No está, pero existe, acuérdense, chicos. Y abajo también está el 1. Entonces 1 dividido 1, ¿sí? Repartir una cosa en una sola persona, entonces queda 1. ¿Listo? Y la parte literal, ahora vamos a restar los exponentes. 3 menos 1, 2. ¿Y qué nos queda? Menos x al cuadrado, ¿sí? Si ven que el signo se mantiene, chicos, el signo se mantiene. Se mantiene. ¿Por qué? Ya ahorita explico al final por qué se mantiene el signo. Ahora, vamos con la última expresión. Nos queda 3x. El numerito de arriba está acompañado, digo, la parte literal está acompañado por 3. Y el numerito de abajo, la parte literal de abajo está acompañado por el 1 que no sabemos que está, pero no se ve. ¿Listo? Entonces 3 dividido 1, 3. ¿Listo? Y vamos ahora a restar los exponentes de que la parte de las letras. Como sabemos que acá hay un 1, ¿sí? No está escrito ahí, pero sabemos que está 1 menos 1 es 0, ¿sí? Eso quiere decir que esta letrica se me va a desaparecer, se me va. ¿Listo? Como dividir x, dividir 1 dividido 1. ¿Cuánto me da 1 dividido 1? Pues 1, ¿sí? Entonces es como si acá al ladito del 3 hubiera un 1, chicos. No lo colocamos, pero sabemos que está, porque sería innecesario colocarlo, chicos. Porque si lo colocáramos acá, sería 3 por 1. ¿Y cuánto nos da eso? 3. Entonces ahí queda el 3. ¿Sí se dan cuenta? Entonces por eso no es necesario colocarlo. Entonces cuando tenemos una letra sin un exponente dividido entre otra letra que es igualita a esta sin exponente, nos va a dar 1. ¿Sí? Y no se coloca
por facilidad, ¿sí? Por tratar de reducir las cosas, porque las matemáticas se trata de eso, facilitar las cosas y tener números como más fáciles de manejar. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dio acá? 5x a la 3 menos x a la 2 más 3. ¿Podemos seguir operando esto? Por el momento no, chicos, no podemos. ¿Por qué? Porque es que tienen, si se están sumando, la regla para que se puedan sumar monomios es que sean semejantes. Y x a la 3 no es igual que x a la 2. Ah, pero se me van a decir, profe, pero tienen la misma x. Sí, tienen la misma x, pero no tienen ¿qué? El mismo exponente. Y ahí ya me cambian las cosas, chicos. Si no tienen el mismo exponente, ya no son semejantes, son otra cosa. ¿Sí se dan cuenta? Entonces no podemos hacer esa suma. Ahí tocaría hacer otro tipo de operaciones que veremos más adelante. ¿Listo, chicos? Entonces eso sería todo por el momento. Espero que les haya quedado relativamente claro el tema. Sé que esto no es fácil de digerir, entonces necesitamos practicar esto como cualquier otro tema que uno quisiera tener experticia. Hay que practicarlo, hay que tratar de hacer las cosas. Es importante que si les quedó alguna duda pues me escriban, si no pues puedan repetir el video en la parte que queda un poquito confuso. Y pues cualquier cosa estamos mirando a ver cómo podemos subir otro material. ¿Listo, chicos? Entonces quedo atento a sus inquietudes y nos hablamos en una próxima ocasión. Feliz noche.